Buenas noches, compañeros. Gracias por la asistencia el día de hoy. Bienvenidos a la Casa del Pueblo Miraflores. Fraterno saludo a los que nos siguen por transmisión digital. En esta oportunidad de Agenda Social realizamos la conferencia especial a cargo del compañero Enrique Valderrama, conductor de este programa, y que esta noche está acompañado del embajador José Antonio García Belaunde, quien tratará el tema Panorama Internacional. Enrique, por favor. Buenas noches, estimados compañeros, amigos que nos acompañan en esta sesión especial de las denominadas conferencias de la Agenda Social. Esta es nuestra última reunión del año, ya casi con el preámbulo de la Navidad. No sé si alguien podría representar, seguramente algunos compañeros tocando. Y definitivamente hemos tenido alrededor de 20 conferencias este año, 13 usuales, mensuales, aquí, todos los segundos martes de cada mes, tratando temas del enfoque de la agenda social socioproductiva, el tema del agro, el tema de la formalización de las MIPES, por ejemplo, el tema de salud pública, y hemos tenido algunas sesiones especiales también relacionadas con otros temas, como el tema económico, etc. Pero sin duda, la reflexión ausente durante estos meses ha sido la lectura del panorama internacional, sin duda. Como el Perú se encuentra en estos momentos frente a los actores principales, las principales potencias, los grandes bloques. Y para tocar ese tema, ¿quién mejor que nuestro ex canciller, el doctor García Belaunde? Es por eso que, comunicándome con él y diciéndome que iba a tener algunos días de paso por Lima, le agradezco muchísimo el gesto de poder estar con nosotros el día de hoy. Lo recibimos con fuertes palmas para que tenga su primera intervención. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, ruego que me disculpen la tardanza. Solo soy puntual y además mi jefe exigía que fuera puntual. Y él daba el ejemplo, de ser muy puntual. Pero viviendo afuera, como que me he desacostumbrado a calcular los tiempos de desplazamiento. Quizás una de las cosas que nos hacen pensar en que algo está ocurriendo en el mundo es que concurren muchas fuerzas en un espacio y como que confunden. No sabemos exactamente qué está pasando. Nos damos cuenta que algo está pasando, pero no entendemos. Y esa, para tratar de establecer un hilo conductor, yo les rogaría que nos situásemos al final de la Segunda Guerra Mundial. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que ocurre? Se establece una suerte de orden internacional. Y ese orden internacional está compuesto, obviamente, por la creación de las Naciones Unidas, con sus limitaciones derivadas de que o teníamos eso, es decir, que hubiesen 5 países que eran los ganadores de la guerra con derecho a veto del Consejo de Seguridad, o no teníamos nada. Entonces, obviamente se prefirió eso. Pero también se crearon unas otras instituciones, las llamadas instituciones de Bretton Woods, o sea, el Fondo Monetario Internacional y el entonces se llamaba el Banco Internacional de la Reconstrucción y Fomento, después ya se y un poco después se crea, se negocia lo que debió ser la Organización Internacional del Comercio, pero que una vez acordado el texto del tratado constitutivo, pues Estados Unidos no quiso, temió que fuese rechazado del Congreso, no quiso mandarlo, entonces se quedó en el aire y se adoptó un protocolo que era un protocolo prohibicional que iba a funcionar hasta que entrara en vigencia la Organización Internacional de Comercio. El resultado fue que ese protocolo provisional, como hemos estudiado muchas veces, duró del 48 al 94.
tuvo una larga duración la coalición anterior. Pero en el 94 se crea la Organización Mundial del Comercio, y esa sí, ya es una institución, y es quizás una de las primeras instituciones internacionales a nivel global, digo, no hablo de las instituciones comunitarias de la Unión Europea o cualquier otra, sino a nivel global que empieza a tener, yo diría, capacidades coercitivas internacionales. O sea, podía sancionar la Organización Mundial. O sea, por un lado, era un espacio donde se negociaba acuerdos comerciales para ir rebajando aranceles, pero por otro lado se llevaba casos, ¿no?, en que se consideraba había violaciones a la norma internacional en materia de comercio, no había subsidios, lo que fuese, y países podían ser sancionados. Y de hecho fueron sancionados, Estados Unidos fueron sancionados, el Perú pidió una sanción también para Estados Unidos. O sea que ya teníamos algo que era importante, una institución internacional que era capaz de regir un aspecto de la vida de las naciones, que es el comercio económico. Bueno, y la verdad pues es que tuvimos este orden que no quería funcionar. Y además se daba en un contexto que estaba claramente establecido de lo que llamamos la Guerra Fría. O sea, la Guerra Fría teníamos Estados Unidos, y ahora que ha muerto Kissinger, sabemos Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ahora que se ha muerto Kissinger, está claro que Kissinger apostó a que esa Guerra Fría pudiese no calentarse y que de alguna manera debilitaba a Rusia por un medio bastante diplomático, que era sacar de su gueto, por llamarlo así, sacar de su aislamiento a la China y traerla a ese. Entonces, claro, a partir de los 70, esta Guerra Fría fue perdiendo la intensidad que llegó a tener en otros momentos y aparece este nuevo polo de poder que es la China. De alguna manera, yo diría que las cosas están bastante claras, pero van a haber hechos muy complicados ya en el siglo XX. Uno que tienen que ver con la economía internacional. La crisis del 2008 fue una crisis muy severa que se fue llevando de encuentro muchas economías, muchos órdenes establecidos. ¿A qué me refiero? La crisis del 2008 en los países europeos, básicamente, fue estimulando la aparición de, por la izquierda y por la derecha, movimientos radicales. Y apareció también, por primera vez desde la fin de la Segunda Guerra Mundial, que consagra para la mitad del mundo, digamos, la democracia como un valor absoluto, digamos, empieza a sufrir la democracia de cuestionamientos, derivados de que es en ese medio democrático donde ha surgido la crisis y que se ha llevado de encuentro pues las clases medias que con mucho esfuerzo llegaron a esa situación y que ha demostrado que el Estado no ha sido capaz de enfrentar a estas fuerzas económicas internacionales o transnacionales que son las que generan esta crisis. Entonces, vamos a tener el 2000, a partir del siglo XXI, vamos a tener entonces un cuestionamiento de la democracia, la aparición de factores muy radicales. Y cuando hago cuestionamiento de la democracia, estoy hablando también de cuestionamiento de eso, o de estructuras y estas. Lo cierto es que este proceso, que además va a dar motivo al surgimiento
nacimiento de una figura tan especial como el señor Trump va a agravarse con la pandemia. A ver, lo que habíamos visto en el proceso de desarrollo del capitalismo internacional es una globalización. Y esa globalización era un fenómeno muy interesante, permitía una mayor circulación de los factores de producción, se generaba más riqueza, definitivamente sacó a mucha gente de la pobreza, no solo en el Perú, en el mundo entero, sí, la cantidad de millones que han salido de la pobreza en los últimos 30 años es impresionante. Pero también generó la gran crisis, o sea, al final la globalización terminó enfrentando una crisis. El tema es que al generarse estas apariciones de personajes o fuerzas políticas un tanto anarquistas, por llamarla de alguna forma, o sea, la palabra exacta, pero cuestionador del sistema, vamos a ver cosas que no habíamos visto antes. Y lo primero que vamos a ver es a Estados Unidos cuestionando la OTAN, o sea, esa institución que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para proteger a Occidente del avance del socialismo real, del socialismo de la Unión Soviética, empieza a ser cuestionado por quien fue su inspirador y creador. Y no solo eso, Trump está también detrás de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y se supone que la Unión Europea era un socio privilegiado de los Estados Unidos, que compartían no solo una visión económica, una adhesión al libre comercio, adhesión a esa economía libre, sino otros valores como la democracia y el Estado de Derecho. Y esta institución, Estados Unidos, la empieza a debilitar desde adentro, quitando un miembro importante. No es Estonia, es Gran Bretaña. Era uno de los tres grandes socios de la Unión Europea. Entonces, ya vemos en la segunda década del siglo, sobre todo a partir de la crisis de 2008, como hay un malestar generalizado y hay una especie de pérdida de confianza, pérdida de fe en las instituciones que habían funcionado mal que bien. No a la perfección, pero algo que bien nos habían dado un orden relativo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso viene de la pandemia. Y con la pandemia ocurre un fenómeno que todos hemos vivido. Y es que los ciudadanos vuelven la cara a su Estado. Oiga, este es mi Estado, este Estado tiene que protegerme a mí. Entonces, esta cosa de globalización, que dicho sea paso, la globalización termina reduciendo el Estado, termina reduciendo la soberanía del Estado. Eso es evidente, ¿no? Un profesor de Harvard, que habla del trilema de la globalización. Globalización, soberanía y democracia. Se puede tener dos, no se puede tener los tres. Y entonces este fenómeno que dice que ya empezaba a cuestionar ese orden, que cuestionaba la globalización, lo que significaba la globalización en términos del multilateralismo, que además, dicho sea paso, es una aspiración nuestra
evidentemente los países pequeños requieren instituciones fuertes que las preserven. Cuantas las instituciones son más débiles, internacionalmente hablando, su vulnerabilidad es mayor. Entonces, necesitan también estas instituciones. Estas instituciones no funcionaron, salvo algo mención aparte de la Unión Europea, que manejó con notable éxito el tema de la pandemia. Digo con notable éxito porque logró las vacunas y logró que todos los ciudadanos europeos empezaran a vacunarse el mismo día. No es que como Alemania era más rica y pudo conseguir antes que Estonia, no. Todos empezaron el 28 de diciembre a vacunarse. Pero no solo eso. Salió la Unión Europea con el prestigio que tiene sus finanzas, algunos de sus socios, sobre todo Alemania, a alancar dinero para entregarlo a los países más vulnerables, cosa que nunca había hecho. Entonces, no solo la Unión Europea pudo manejar el tema sanitario, sino también fue capaz de entregar a los países cantidad suficiente de recursos para que puedan sobrellevar. Entonces ahí estamos con un mundo que no supo enfrentar la pandemia, fracasó Naciones Unidas, la Organización Mundial. América Latina nos llena por la boca, la patria grande, etc. No fuimos capaces de latinoamericanos siquiera de llamarnos para decir ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es tu negociación con las firmas que producen las vacunas? Cada uno estuvo a su aire, cada uno estuvo solo. El resultado es que después de que creamos haber avanzado en crear un orden mundial más multilateral con reglas para todos, avanzando por un lado, por el lado comercial, por el otro lado económico. La globalización no solo era la globalización de los medios de producción, la globalización vino también con conceptos como democracia, derechos humanos. Cuando nosotros en el gobierno negociamos el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, tenemos que asumir una serie de compromisos en materia de derechos humanos, de Estado de Derecho, etc. O sea, el paquete de la globalización era un paquete grande. Y eso ya no es así. Eso no debería preocuparnos si no fuera porque no hay nada. Miren ustedes, en plena guerra mundial, en el año 42, Estados Unidos convocó a una serie de países amigos para que fueran a Washington, una finca cerca, llamada Berlín, a definir, a delinear lo que sería Naciones Unidas. En el año 42 tuvimos 3 años más de guerra. Por esa misma fecha, un poco después, 2 economistas, White de Estados Unidos y el famoso Keynes de Gran Bretaña, empezaron a intercambiar correspondencia para definir cómo deberían ser las instituciones provinciales de Estados Unidos. O sea, en plena guerra mundial, los líderes políticos de la época ya estaban pensando que debía crearse un nuevo orden de cosas. Y nosotros hemos visto ir difuminándose ese orden que se creó en el 45, aumentar los nacionalismos, y no hemos sido capaces de imaginar ninguna respuesta, ningún diseño que pueda hacer frente a esa cosa.
Entonces, hemos llegado a un cuarto del siglo con extrema derecha acechando las viejas democracias europeas. Movimientos xenófobos fuertes, racistas. Y en la democracia más grande del mundo, el peligro evidente de que venga un señor que además viene, como dicen por acá, con sangre en el ojo, dispuesto a vengarse de lo que considera él que han sido sus humillaciones. Y si eso ocurre, entonces todo este orden que significa un occidente, ¿no?, que es capaz de asumir una defensa conjunta, un occidente que tiene instituciones económicas abiertas, etc., eso se puede hacer. Lo que es evidente, yo creo que lo tengamos en claro nosotros, es que esa primavera que vino entre la caída del muro de Berlín y, digamos, por poner alguna fecha, la llegada de Trump al poder, esa primavera ya fue. Y si nosotros como gobierno, del 2006 al 2012, fuimos capaces de sacar la aprobación del TLC con Estados Unidos, firmar un TLC con la Unión Europea, otro con la China, con Japón, etc., pusimos todo nuestro comercio en un 80 y tantos % bajo el amparo de los tratados de comercio. Hoy eso sería imposible hacer. A nadie le interesa eso. Hemos empezado a volver hacia nacionalismos del pasado, hacia proteccionismo. Y por otro lado, han aparecido unas figuras extrañas, como la de la Rusia de Putin, que es capaz de desatar una guerra con la cantidad de mundo que pueda significar que no le importa, propio exagero, pero no le importa, y que lo hace en una perspectiva de agotamiento del otro. Cuando digo agotamiento del otro, en realidad no es agotamiento de los ucranianos, es el agotamiento de la paciencia y la billetera de los países de Europa y de Estados Unidos. De repente no nos extrañaría que al cabo de un año tengamos a Putin habiendo conquistado no nos extrañará tampoco ver a Trump indiferente ante esa situación. No nos va a extrañar. Como no nos va a extrañar lo que ya empieza a prefigurarse una especie de freno a las migraciones. Entonces estamos volviendo a un mundo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Un mundo de nacionalismos fuertes y por consiguiente un mundo, como se decía antes en la escena internacional, sobre la escena internacional, que el mundo era una anarquía internacional, anarquía en el sentido de ausencia de normas. Pero también este nacionalismo tiene su precio. Es evidente que Putin hará lo que quiera, pero que está pagando económicamente. Y el nacionalismo de China, cerrado, empieza a pagar su precio.
Hará 5 años, no más, se decía muy alegremente que iba a ser la primera potencia económica del mundo en el año 40 o el año 50. Hoy nadie dice eso. La centralización, la rigidez que ha impuesto China a su economía, hace que esté perdiendo el ritmo que había llevado a esos crecimientos económicos. América Latina no es capaz de encontrar su mapa. Acá yo debo decir con toda franqueza que hubo un señor Chávez que nos hizo mucho daño, porque generó una suerte de guerra fría de baja intensidad. Por un lado, los bolivarianos, llenos de virtudes, y por otro, lo que él llamaba los monroístas. Y hizo tal partición de aguas que no hacemos nada más. Y yo quisiera recordar que en los años 70 nosotros teníamos gobiernos de izquierda emergidos del voto popular, como le llamé, y gobiernos de izquierda, dictaduras como la de Blanco Alvarado, y teníamos dictaduras de derecha como la argentina o la brasileña, o dictaduras de izquierda como la peruana, o gobiernos liberales democráticos de derecha como el venezolano o el colombiano. Pero habíamos descubierto que teníamos una serie de temas que nos interesaba tratar, porque todos no somos nadie, no éramos nadie ni nosotros somos. Y fuimos capaces de generar incluso una institución que se llamó la Sistema Económico Americano. Éramos capaces de decir que nos interesa en materia económica. Nos interesa preservar nuestros recursos. Nos interesa tener acceso al mercado de los países. Nos interesa tener financiamiento en primera condición, cooperación, etc. Entonces eran temas que a todos les importaba, que todos querían avanzar en ese programa. Ahora no hay una agenda. Y que hay una agenda latinoamericana no existe. No, siempre no falta pues que dice, no, la patria grande. No, la patria grande no existe. Es una retórica. Y América Latina, que fue capaz en algún momento de hacer cosas, ya no las hace. El Grupo Andino y el Mercosur están paralizados. El Grupo Andino se supone que iba a ser un mercado común. No lo es. Es apenas una zona de libre comercio, como cualquier otro acuerdo de libre comercio que vamos a tener con Singapur. Y el Mercosur tiene un arancel externo común que lo perfora, no tiene mercado común y tampoco funciona mucho. Lo bueno de los andinos es que han sido capaces de irse, algunos de ellos como Perú y Colombia, a negociar sus acuerdos bilaterales con la Unión Europea, con la China, con los Estados Unidos. En el Mercosur eso no es posible y Uruguay y Paraguay que quisieran hacerlo, pues no lo dejan hacer. Entonces, también la integración está también. Y de pronto había algo interesante que se llamaban los PICs, que eran en realidad 4 países: Brasil, Rusia, China, pero a alguien se le ocurrió que había que crecer, y en ese crecimiento metió a gente que no tiene que estar ahí. Y un ejemplo claro, Argentina, un país que está al borde del colapso, como puede estar con países que están en la avanzada de crecimiento como la India, con
misma China que no está al ritmo de antes, pero que nosotros estamos claros. Entonces, no sabemos qué hay que hacer. Yo creo que después de mucho rifirrafe, Estados Unidos y la China empiezan a tener una conciencia más clara de cuánto se necesita y lo importante que es para una estabilidad mundial entenderse. Yo entiendo que Europa ha bajado también su discurso frente a China en esa misma práctica. Entiendo que ha aparecido algo que se llama sur global, que yo no sé si era pues los antiguos no alineados, pero se haciendo una mezcla que empieza a tener cierta voz, porque obviamente los países emergentes no son los países subdesarrollados al final del siglo, el último tercio del siglo XX. Ya estamos hablando de países con una mucha fuerza, puede ser la India, un país africano, Sudáfrica, etc. Entonces, eso es, sí, tenemos capacidad de tener una voz propia en un conjunto grande, no como región americana. Y eso es el panorama. Ahora, eso es el panorama político. ¿Y qué agenda? Yo creo que hay una agenda definitiva que está marcando todos los debates, que es la agenda del medio ambiente. El calentamiento global ha hecho que sea pues una prioritaria una agenda sobre el medio ambiente. Pero hay otras, lamentablemente las agendas que tenemos por delante son pesadas y no son amables. Por ejemplo, migraciones. ¿Qué se va a hacer con las migraciones? Por ejemplo, trata de personas. Yo creo que hoy en un país como el Perú el trata de personas es más grave que el narcotráfico. Quizá me equivoque, pero tengo la impresión por lo que yo estaba estudiando que eso no es. Obviamente el narcotráfico. Y en el narcotráfico ahí hay dos temas. Las drogas tradicionales, por llamarlas de alguna forma, y las drogas sintéticas más modernas. Entonces cuando alguien dice, bueno, vamos a hablar con Estados Unidos, pues, no, a Estados Unidos no le interesa la droga. Le interesa las drogas sintéticas que se hacen aquí. O sea que alguien que diga uno que va a hacer un plan para el Perú, para combatir con Estados Unidos la cocaína, tienen otras prioridades. Entonces, hay una agenda internacional que no puede ser asumida por un país o por un grupo de países, es una agenda de todos. La única de esos temas que puede uno decir que finalmente se está avanzando es el medio ambiente. No muy rápido, pero son pequeños pasos. Por lo demás estamos ayudando. Entonces nos encontramos en el primer cuarto del siglo XXI con unas Naciones Unidas debilitadas, con los esquemas de seguridad occidental debilitados, con la integración en los países en desarrollo debilitada, con problemas de difícil manejo como es la inmigración.
sin perspectiva de lograr entendimientos entre las tres grandes potencias y sus elementos más altos. Quizás logremos que vos entiendas, pero no tres. Y con una globalización que no se va a ir, pero también queda debilitada. Con una democracia cuestionada y debilitada. Pero con una soberanía reafirmada, eso sí. No sé si es bueno. Anoto que hay una soberanía. Y eso es en realidad lo que tenemos por delante. ¿Qué le pasa al Perú? Yo diría que el Perú tiene que encontrar su espacio. Yo no veo que sea. Nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, tuvimos claras las cosas en dos direcciones. Seguridad y internacionalización o integración. Aquí hay seguridad, tener todo el espacio donde habitamos América del Sur, tranquilo, en una relación fluida, una relación. Siempre los vecinos van a tener problemas, pero hay que saber que estos problemas pueden ser manejados, y eso lo logramos. Inclusive liquidamos los temas históricos, los acuerdos de límites marítimos, pero no tenía acuerdos de límites marítimos con sus vecinos. Entonces, el Perú podría darse el lujo de crecer, proyectarse, convocar inversión, etcétera, etcétera, porque la casa estaba en orden y el barrio estaba en orden. Pero la segunda cosa que era muy importante es que había que buscar una manera de integrarnos a la nación. No es que estuviéramos totalmente desintegrados, no éramos un país, pero no teníamos una integración sólida, institucional, fuerte. La idea era que el Perú tuviese su propio perfil, que no pareciera un país más de América del Sur o de América Latina. No, el Perú es Perú. Después ya veremos si dónde está. Y eso fue la manera como terminamos negociando con Estados Unidos. Entonces, cuando nos fuimos del gobierno, dejamos, no solo en materia económica, las cosas que se hicieron muy bien, espectacularmente bien, sino en términos de política internacional, tranquilos, con paz, con seguridad y con inserción económica. Entonces, esa tarea ya está hecha. Esa tarea ya está hecha. Tenemos los instrumentos. No hemos dado marcha atrás en los temas que hacen la transformación. La buena vecindad se mantiene. Pero hay otros temas que atañen al Perú. El Perú es un país megadiverso y por consiguiente muy vulnerable. El Perú debería poder tener algo que decir. Pero el Perú solo no va a ser muchas veces. La agenda latinoamericana debería empezar a ser una agenda con ideas y propuestas muy concretas de investigar. Como el Perú debería ser un país con liderazgo en materia de los otros temas que hacen a la agenda negativa. Trata de personas, creo que son temas que no son solo del Perú, son de América Latina, son del mundo. Pero si logramos convertirlos en voceros o voceros o compartir vocerías sobre estos temas, tendremos una presencia. Yo creo que
cuando hablamos de ciertos temas, tenemos que tener claro que solos no los vamos a poder nunca abordar. Y que si no los abordamos conjuntamente nos van a acompañar. Hay pues una tarea muy grande por delante para todos. Los peruanos tienen que hacer lo posible para convocar a otros a esa tarea, a otros latinoamericanos. Si no, quedaremos al margen, tranquilos, pero muy al margen. Yo creo que no podemos quedar al margen porque esas cosas nos importan, tienen que ver con nuestra comunidad. Bueno, que vienen a hacer preguntas, sí, que mejor no sirve. Muchas gracias, fuertes palmas por esa. Estupenda y creo que muy nutritiva sin duda. Por razones de tiempo vamos a tener solamente 6 breves intervenciones. Por favor levanten la mano, algunos ya me han estado preguntando por el interno. Claudia, Álvaro, Daniel, Miguel Estela, Germán Peralta, John Moscati. Bien, listo, 6. Empecemos entonces, por favor, máximo 1 minuto la pregunta. Arrancamos por quien es. Miguel Estela pidió la palabra. Adelante. Buenas noches, señor embajador. Un gusto tenerlo aquí en la Casa del Pueblo, agradeciendo a la mesa y a Enrique por haberlo invitado. No es fácil, digamos, tenerlo así nomás para hacer algunas preguntas, así que me gustaría formularle 2 preguntas muy brevemente. Usted mencionó acerca de surgimientos de nacionalismos extremos, incluso orientados a la derecha. Me gustaría hacerle una pregunta en ese sentido. La primera, ¿qué posición cree que debería tomar el Perú respecto de un fenómeno latinoamericano que parece que fue el boom de América Latina, que se ve incluso como admiración en sociedades democráticas como la nuestra, ¿no? Más aún en un partido como el nuestro, que es un promotor y motor además de la democracia, que es El Salvador. El caso de Nayib Bukele, por ejemplo, es un señor que, teniendo mayoría en su parlamento, promovió la destitución de jueces constitucionales con razones políticas para promover pues para promover su política de seguridad, habiendo podido hacerlo con una reforma constitucional, teniendo la mayoría abrumadora en los votos en el Parlamento. ¿Qué posición debería tomarse respecto a eso cuando se ve como una admiración regional la presencia de una persona que podríamos considerar con cierto sesgo dictatorial, y si no mal me equivoco, Estados Unidos parece que le ha retirado el apoyo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, muy brevemente, en realidad es una curiosidad histórica que siempre he querido hacerle a una personalidad de trayectoria diplomática como usted, que de repente se aleja un poquito del tema, pero siempre he querido, digamos, tener una perspectiva sobre un personaje histórico. Es Talleyrand. ¿Qué perspectiva o concepto le merece Talleyrand, que fue un sobreviviente junto a Fouché de 4 regímenes y periodos tan complejos, ¿no? El surgimiento de la Primera República Francesa? Muy bien, adelante Felipe Salamanca. Perdón, tus saludos a los presentes y quien te acompaña en la mesa, Sí, el embajador Gustavo Otero. Un aplauso para el embajador Gustavo Otero. Como siempre, agradeciendo la presencia de los miembros de la Comisión Política del Partido. Ahí está Carmen Gajardo, Elías de Grijalvo, Antonio Mauricio Alonso. Por favor, fuertes palmas para ellos. También los invitados
invitados especiales que tenemos acá, el profesor Germán Peralta y Ricardo Pineda, muchas gracias por estar acá también. Adelante, Felipe Salamanca, por favor, en esta ronda de preguntas. Brevemente, por favor, brevemente. Muy buenas noches. En el mensaje presidencial de Boluarte el 28 de julio habló sobre el tema del acuerdo nacional, pero básicamente hubo opiniones diversas de quienes podrían conformar el acuerdo nacional. Y en una de esas estamos pensando que debe ser lo que dijo nuestro jefe y guía latinoamericano Víctor Raúl de la Torre, que fue el Congreso Económico, que debe ser un equipo de profesionales, clase media, clase alta, organizaciones financieras, pero no el Parlamento, que de una u otra manera asume papeles que caracterizan sus creencias particulares bajo sus posiciones de convivencia para subsistir en ello. Por eso el mensaje sería, o la pregunta sería, si hay un acuerdo nacional, ¿quiénes serían los componentes para que ese acuerdo pueda enmarcarse a lo que es la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, que es importante para el desarrollo global o la reglobalización, que es lo que está ahorita predominando en los países del mundo? Muchas gracias. Adelante, Daniel Rivera. Sí, buenas noches, mesa, a todos los presentes. Dentro de uno de los primeros libros que escribe Víctor Raúl Aya de la Torre, él expone una situación que venía siendo álgida a principios del siglo XX acerca de la determinación de ciertos territorios entre los países de Perú y Chile. Y en ese momento fungía como ente rector los Estados Unidos. De manera que él exponía de que los Estados Unidos, principalmente por la fuerza del imperialismo, participaba directamente, elevando los chauvinismos y los nacionalismos para impedir la integración principalmente de América Latina o Indoamérica. En ese sentido, mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan vigente se encuentra esa participación, de repente no solo de los Estados Unidos, sino de ciertas potencias europeas que interfieren tal vez con esa distancia que existe y ese impulso que hay a ciertas dictaduras y a ciertos gobiernos en América Latina, y cómo ello, tiene como consecuencia ese distanciamiento y ese impedimento en formar, digamos, un continente mucho más unificado y más fuerte? Gracias. Muchas gracias. Tenemos Katy. Sí, embajador, buenas noches. Gracias por su presencia. Un tema que siempre me ha interesado a mí es el tema, por ejemplo, de la Antártida y ahora de la ruta del Ártico, ¿no? Países como Chile y Argentina tienen 20 o 16 bases. El Perú, la base Machu Picchu, tiene 2 o 3 módulos y eso es todo, ¿no? Entonces, el tratado se acaba en 2048. ¿Qué papel debe jugar el Perú, no? Porque parece que ha abandonado la Antártida, ¿no? Y por otro lado es ahora la ruta del Ártico, ¿no? Rusia le está metiendo mucho énfasis en eso, y es así que China se considera un país casi ártico y ha logrado tener una base en Groenlandia, ¿no? ¿Cuál es el papel del Perú en los polos del planeta? Muy bien, Álvaro Castro. Apreciado canciller, muy buenas noches, muchísimas gracias por su exposición. Apreciados compañeros, muy buenas noches. Cada vez más se ve una competencia entre los Estados Unidos y China por la preponderancia y la hegemonía mundial, el tema del liderazgo económico. ¿Y qué rol debe jugar el Perú en función de estas dos potencias que cada vez se ven también antagónicas? ¿Cuál sería la posición del Perú a favor de las inversiones chinas o de las inversiones americanas? Y si traer inversiones chinas puede producir una situación antagónica con Estados Unidos. ¿Cuál es el rol o el papel que debería jugar el Perú para, digamos, promover la inversión sin que esto signifique, digamos, que tome un papel por una de estas dos potencias? ¿O cuál sería el camino a seguir en función de estas inversiones, por ejemplo, que China tiene cada vez más en Perú? Y la segunda pregunta sería con respecto a la Alianza del Pacífico. ¿Cómo podemos darle mayor vitalidad, darle mayor fuerza a futuro, de repente integrando otros países?
y qué recomendaciones le daría un gobierno como para darle mayores alas a la Alianza del Pacífico. Muchas gracias. Lago de Espinosa. Buenas noches a la mesa, buenas noches a todos los presentes. Querido maestro, de verdad, siempre que lo veo, recuerdo sus clases y siempre me emociono de verlo nuevamente. Un súper gusto estar nuevamente con usted. Una pregunta súper sencilla. Hay un organismo que es la OCDE, que es el Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y el Perú está, entre comillas, viendo la posibilidad de ser país miembro de la OCDE. Y la Contraloría General de la República está haciendo ahora control sobre este tema y está obligando, digamos, a los ministerios y las entidades públicas a cumplir las metas de este organismo. La pregunta ¿es obligatorio para el Perú formar parte de este organismo o ser país miembro? ¿No es obligatorio? ¿Qué beneficios serían los que recibiría el país en todo caso? Y si usted cree que en la posición que estamos ahorita, que todavía no somos país miembro, la Contraloría General de la República tendría la obligación de hacernos una evaluación respecto al avance de este tema, ¿no? De cómo estamos nosotros actualmente avanzando con estas políticas, porque son como 10 políticas y la verdad que son bastante fuertes lo que piden, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es acabar con la pobreza, pero nosotros ahorita, en vez de disminuir la pobreza, está en aumento, pero además es porque un tema mundial lo que está sucediendo está generando también que en muchos países la pobreza, en vez de disminuirla, está en aumento. Esa es la pregunta. Gracias. Germán Peralta. Buenas noches, José Antonio. Una pregunta, me voy a defender un pensamiento de Norberto Bobbio para hacer el estudio de los últimos años del siglo XX. Él dice que todo ha sido una discusión inútil, se ha caracterizado por discusiones inútiles y que habría que ir a la búsqueda de un nuevo lenguaje. Porque, por ejemplo, él dice que izquierdas y derechas no se pueden estar discutiendo porque una no existe sin la otra, o a la inversa, ambas coexisten, ¿no? Entonces, cuando observamos en el panorama internacional o nacional que hay una agresión a todo lo que es izquierda o a todo lo que es derecha, nosotros estamos observando de que no hay un criterio claro en torno a qué se entiende por esta disputa que tú hablas democrática. La democracia es la presencia de ambos sistemas. Tenemos que convivir con ambos, porque no puede existir una derecha si no hay izquierda, ya no sería derecha. Ese es un tema que creo que es importante. Y tú has dicho algo que aún me parece muy, muy interesante, de que hay necesidad de impulsar una agenda mundial. Entonces, el calentamiento global es uno de ellos, pero habría que añadir el narcotráfico, la deforestación, la corrupción y la seguridad. Todo ello no haría una agenda importante para un próximo gobierno, que es lo que nos importa a nosotros, ¿no? Esa sería la duda. Muchas gracias. Por último, en 5 segundos yo solamente consulto, doctor, cuál es su perspectiva sobre la posibilidad de un acercamiento del Perú respecto al tema de la India. En segundo lugar, ¿cómo ve que se va a dirimir la tensión en los próximos años en el estrecho de Taiwán, entre China y Taiwán? Adelante para su última intervención. Proseguimos con fuertes palmas para el cierre, queridos compañeros. Gracias. Hemos pasado lista todo. Estados Unidos hasta la Antártida. No sé si puedo revisar todo, pero es mi mejor.
No anoté los números, así que va a ser desordenada la votación. El Consejo Económico. Hay en ciertos países el Consejo Económico y Social. Francia tiene uno, España tiene otro, y tienen dos virtudes. Están representados gente de nivel, de representación y de nivel. Y eso hace que la opinión de ellos, que nunca es vinculante, tenga el peso de los de viene. En el caso de España es muy gracioso, porque no está en el Estado no está en el Consejo Económico y Social. Están los sindicatos, está la patronal, y está lo que llaman ellos el tercer sector, que nosotros llamaremos pymes, ¿no? Pero no está el Estado. O sea, es una organización representativa de los actores de la producción, que tienen que ponerse de acuerdo en someter lo que ellos piensan que debe ser el dinero, que debe ser los presupuestos, hacer cosas y recomendar. Entonces sí, yo creo que una instancia así de reflexión a partir de una buena composición es muy útil. No puede ser vinculante. Vinculante solo puede ser salir de un mandato popular. Acá no hay mandato popular. Pero sí es una buena idea, sí, ya lo creo que sí. Me van a disculpar, pero no entiendo mi letra. Vigencia de la... ya. Yo creo que los tiempos han cambiado mucho. Y han cambiado tanto que, así como en el siglo pasado, hace 100 años y 80 y menos, se podía hablar de la intervención de los Estados Unidos descaradamente en América Latina. Yo creo que ya eso ya no se da. Creo que no solo no se da, creo que no se va a dar. Y digo esto porque en realidad hubo una oportunidad de que algo así se pareciera con Venezuela y al final no pasó nada ahí. Creo que han cambiado las cosas. Lo cual no significa que no haya otros modos de intervención. Estaba pensando en la intervención militar tan propia del siglo XIX y XX. No, eso no va a haber. Pero sí pueden haber, obviamente, sanciones, pueden haber, sanciones de tipo económico, de tipo comercial, sanciones incluso penales a los responsables, ¿no? Con de decomisan propiedades de algún tipo. Eso sí, pero yo no me imagino, podemos hablar ya en este cuarto de siglo, de intervencionismo como se dio que motivó la represión. Yo no creo que El Salvador sea un ejemplo de democracia. Claro que hay cosas peores que El Salvador en Rusia Latina, ¿no? Pero que exista Ortega no significa que el otro señor se pase por la revolución de ciertas cosas. Yo no creo que sea un ejemplo de nada, simplemente está violando cada vez más efectivo. Es que la democracia es complicada. Y entonces la tentación del atajo, por decirlo así, es muy grande. Oiga, yo me paso por la garrocha de etc. y tengo los mismos efectos, en cambio si voy por la democracia de red, puedo tener los mismos efectos, pero no mucho más. Bueno, pero eso es lo que importa al final, por el bien de todos. Porque
leyes para todos, nos protegemos. Pero si vamos a empezar por pasándonos por la garrocha de ley, porque unos delincuentes, pero esta mañana dice que es muy sabido y de repente está actuando. Y así terminamos en el mundo que hemos visto otras veces la violación sistemática de derechos humanos. Él probablemente ha sido uno de los hombres más talentosos que ha dado la diplomacia en el mundo. Y yo digo la diplomacia. No es que fuera un gran teórico, no era capaz, una de sus grandes figuras, de diseñar un orden. Era un francés puro, duro y talentoso. Y logró que la derrotada Francia se sentara a negociar el nuevo orden venido con las alianzas. O sea, se reúnen en Rusia, Francia, Gran Bretaña, etc., para crear un orden que había destruido Napoleón. Después de la derrota de Napoleón, entonces se reúnen en el Congreso de Viena. Y este señor logra sentarse a negociar ese nuevo orden como si fuera uno de los ganadores. Es un gran talento, absolutamente serio. La famosa frase de cuando Luis XVIII lo vio salir con Fouché, ¿no? Pues era muy talentoso. Él, como él nació poco, él era hijo mayor, no le quisieron dar la primogenitura, entonces terminó de cura, pero era un cura divinoso, por decirlo así. El Perú llegó tarde a la Antártida, no ni tarde. Yo creo que ya está muy claro que la Antártida va a ser un espacio de investigación científica. Por tanto, pues, es lo que tiene que... Llegó tarde y no es miembro pleno, es miembro asociado, entonces no puede hacer más de lo que está haciendo. Les preocupa mucho a los americanos y también a los europeos la presencia de China en América Latina y en Perú. ¿Qué están haciendo ellos? Yo digo a los chinos, oye, usted no era Chancay, ¿y quién me lo va a hacer? Hay alguna empresa española, francesa o americana dispuesta a meter 3.000 millones para hacer Chancay. Creo que uno tiene que hacer lo que le conviene. Señores americanos, ustedes quieren invertir, vengan, bienvenida a la inversión. Ustedes chinos también. Obviamente con los chinos hay que tener cuidado porque son muy, para decirlo de forma muy coloquial, muy malos patronos y muy malos como protectores del medio ambiente. No creen ni en reglas laborales ni en reglas ambientales. Pero eso es una responsabilidad de nosotros como Estado. Yo tengo la impresión en estos últimos años que las condiciones del Perú como receptor de inversiones se han deteriorado. Porque no se resuelven los problemas. Hoy día es el país que más casos tiene en el inicial, ¿cierto? Para el pueblo de es el país que más una empresa, claro, felizmente ahí el SEAD, entonces la empresa invierte en la seguridad de que si pasa algo puede resolver. Porque a la empresa le gusta estar llevando al Estado a un juicio que demora años, que hasta que se pierde. La Alianza del Pacífico
Alianza del Pacífico puede ser víctima de su propia naturaleza. La Alianza del Pacífico fue obra nuestra, gobierno de la México. ¿Y qué es lo que nos llevó? Lo más importante no es que seamos países vecinos. Lo más importante es que seamos países que compartamos criterios sobre la economía, la inserción económica internacional, las libertades económicas, etc. Por eso es que la condición necesaria para estar en la Alianza del Pacífico es tener entre todos nosotros un acuerdo de negocios. Por eso que México está dispuesto, tiene que negociar. Segundo, todos tener acuerdos con nuestros socios comerciales mayores, porque eso nos permitía mantener abierta la economía. Pero si esa Alianza del Pacífico, que tenía 4 países con gobiernos de economía abierta, no empieza a tener gobiernos de izquierda como que optan por economía cerrada, pues tiene que afectarse. Dicho eso, todos son gobiernos que se llaman maíz, hay que aguantar nada más, pero tomar la iniciativa cuando vengan mejores tiempos. No hay viento en la mar, pues no se queden tranquilos hasta que llegue el viento y nuestro la Belén para seguir avanzando. Lo importante es preservar, no liquidar lo que se puede, preservar. No se puede avanzar, no importa, pero lo que hemos logrado lo preservamos. Eso es lo que necesitamos. Yo creo, como dice Germán, que es muy relativo lo del término derecha e izquierda. Yo tengo otra relación con la mente Germán. Yo creo que son conceptos que están ahora subordinados. Yo creo que más identidad tiene un gobierno como identidad, o sea, como seña de identidad, saber si es liberal o si no es liberal. Porque el antiliberalismo está en la derecha y está en la izquierda. Y el populismo está en la derecha y está en la izquierda. Entonces a mí me interesa más saber qué tipo de gobierno frente a los fundamentos de una sociedad. Los fundamentos de una sociedad no son los impuestos y demás empresas públicas, no. Los fundamentos de una sociedad tienen que ver con las grandes libertades y el respeto que se tenga a ellas. Y si no hay eso, pues es un gobierno liberal, no me importa si sea derecha o izquierda. Es un gobierno que atenta contra las libertades y los derechos de la gente. Eso lo estamos viendo en todas partes. O sea que yo diría que sí, existe derecha porque existe izquierda y existe izquierda. Pero tenemos que, eso es tan importante, porque cuando uno habla de derecha e izquierda, uno puede encontrar un centro que se ensancha. Cuando uno tiene regímenes liberales por encima de la ideología, el centro, o liberales o antiliberales, el centro es impuesto. O sea, el espacio donde se genera, ¿no?, la convivencia y los grandes acuerdos desaparecen. Bueno, o al menos se acorta. La agenda, sí, hay agenda que hay que hacer por nuevos temas, de todas maneras. Yo creo que ahí no se está haciendo ese ejercicio, debería hacerse primero en el Perú y después tratar de convocar a países amigos, vecinos, etcétera, para ver cómo podemos hacerlo. Y así como fuimos capaces en los años 70 de hacer el decálogo de Torrecay, el decálogo de Viña del Mar y tantas otras propuestas que llevamos a las Naciones Unidas o foros interamericanos, ahora deberíamos poder hacer eso con una perspectiva moderna.
A ver, yo sí creo que es posible el acercamiento de la India con Perú. Ahora, no por la vía del comercio tanto como por la vía de las inversiones, ¿no? No llega después que la China, habrá que esperar todavía un tiempo antes de que esto madure más. Sé que estaban negociando un acuerdo de libre comercio y ojalá siga. China y Taiwán. ¿Quién puede decir nada sobre China y Taiwán? Mi impresión es que uno ve a la China asumiendo a Taiwán. Mi impresión. Yo creo que yo soy mayor que ustedes de repente ustedes no ven. Yo no sé por qué no. Muchas gracias. Clausura de esta conferencia especial y del ciclo de este año a cargo del embajador Gustavo Otero. Muchas gracias. Fuertes palmas para él. Buen día de la clausura, ¿no? Compañeros Valderrama, compañeros Lindo, compañeros todos, compañero Pinedo, compañero Germán Peralta, con quien comparto la comisión organizadora conmemorativa de los 100 años del APRA. Para mí es un grato honor tener la oportunidad que me da Enrique de clausurar este ciclo de agenda social en la cual se han abarcado una serie de temas de la realidad nacional, tanto en este comité como en otros, todo por la abnegada labor de Enrique y por la valiosa cooperación de Fernando. Me es sumamente grato también en esta oportunidad compartir la mesa con Canciller José Antonio García Belaúnde, colega, igual miembro del servicio diplomático, ambos en el retiro, él unos años antes que yo, pero ya los dos estamos en el retiro. Un canciller que ha marcado historia en Torre Tagle, porque no creo que haya supere a alguien los 5 años de gestión continua, ininterrumpida, al mando de Torre Tagle. Yo creo que no hay una figura de tal naturaleza en la historia diplomática. Ha habido personas que, como Melitón Porras, que ocuparon la jefatura en Palacio de Torre Tagle, en la Cancillería, pero en periodos diferentes, no 5 años continuos. 5 años continuos de gran éxito del presidente Alan García, mencionó el embajador García Belaúnde, la Alianza del Pacífico, uno de los logros que se lograron, que se tuvieron durante la gestión del presidente García con la conducción del canciller García Belaúnde. Los gabinetes binacionales también fueron donde se les dio mucho impulso en esa gestión de los 5 años. Marcaron mucha importancia los gabinetes binacionales con los países vecinos. El fallo de la Corte Internacional de Justicia, el contencioso, se inició durante la gestión del presidente García y el embajador García Belaúnde después fue coagente, de tal manera que ha tenido una larga labor en el logro favorable para el Perú, que más de 20.000 kilómetros, y se zanjó definitivamente la delimitación marítima con Chile, pero en el proceso también hubo la fijación y la reafirmación de la delimitación marítima con el Ecuador. APEC, también durante la gestión del presidente Alan García y la gestión del canciller, tuvimos acá la cumbre de APEC en el año 2008, una de las cumbres más exitosas que ha habido en este organismo multilateral de cooperación. ¿Qué decir de la asistencia que ha tenido la Cancillería y el papel importante también durante el gobierno de Alan García para suscribir todos los acuerdos de libre comercio con Canadá, Singapur, China, es decir, unos países muy importantes para el comercio bilateral? La Alianza del Pacífico sigue vigente pese a la situación tanto difícil que estamos ahora, que es altamente conocido, pero el año pasado se ha integrado, como ustedes saben, Singapur como Estado asociado, de tal manera que esta idea no se ha detenido, si bien tiene sus problemas, sigue adelante. De tal manera que te agradezco, Enrique, que me hayas dado la oportunidad de clausurar
este ciclo de agenda social del año 2023. Esperamos que el próximo año se está trabajando para hacer otro ciclo más descentralizado, quizás en otros sitios, otros lugares del país. Un saludo muy afectuoso al canciller José Antonio García Belaúnde, y como repito, ha sido para mí muy agradable tener este placer de clausurar la agenda social y dar un punto final a la brillante intervención de mi colega José Antonio García Belaúnde. Muchas gracias. Muchas gracias. Este año, saludos a Miguel Estela, Juliano Macigaluco, Santos Paredes, secretario general de distritales presentes. Gracias a todos por la clausura y evidentemente muchas gracias al doctor García Belaúnde por habernos honrado dándonos esta conferencia ya casi al fin de año. Muchas gracias a todos.